Buenas tardes. Con motivo de la celebración de esta Semana de la Arquitectura 2022, el Colegio de Arquitectos ha programado una serie de conferencias con unos invitados de excepción, estudios de reconocido prestigio internacional. Ayer nos acompañó el despacho Arquitectura ANCA y hoy nos acompaña en esta segunda jornada de conferencias en la Biblioteca del Colegio de Arquitectos Toni Gironès Saderra, fundador de Estudio de Arquitectura Toni Gironès, quien tras esta entrevista expondrá sus trabajos recientes en el salón de actos programado para el día de hoy. Bienvenido, Toni. Gracias. Toni Gironès es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura del Vallès desde 1992 y se establece como profesional independiente un año más tarde. Ha sido profesor de proyectos en esa misma escuela desde el año 93 hasta el 2005, jefe de estudios y docente en las áreas de dibujo, proyectos y urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Reus desde 2005. Ha sido miembro del Consejo de Dirección del BIARC, el Barcelona Institute of Architecture, y del Patronato de la Ciudad Antigua de Vic, y ha sido invitado como arquitecto experto en el campo de la rehabilitación y el patrimonio. En 2016 se recibió como doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña con la tesis Arquitecturas espontáneas, reflexiones sobre constantes en arquitectura, la península del Cap de Creus, una topografía en el tiempo, de la que hablaremos más adelante. Ha recibido numerosas distinciones a lo largo de su trayectoria, entre las que destacan nominaciones y premios en los FAD, Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, Premio Europeo Mies van der Rohe, entre otros. Además, ha sido invitado en numerosos colegios profesionales y universidades alrededor de todo el mundo, y su obra ha sido publicada en las revistas especializadas de mayor alcance, desde el Croquis, Casabela, Adomus, Arquitectura Viva, Tectónica, etc. Me gustaría empezar esta conversación preguntándote por tu manera particular de entender el proceso proyectual, donde entiendo que tu forma de desarrollar los proyectos tiene una componente muy artesanal y donde el entendimiento y la lectura del lugar hasta su materialidad es muy importante. Y en todo este proceso creo que el dibujo ocupa una posición central y quería empezar hablando de esta idea. Bueno, gracias por la invitación al colegio, aunque aún no hemos hecho la conferencia. Gracias por la atención a la entrevista, etc. Y cuando te refieres a artesanal, yo empezaría diciendo que si artesanal es que se piensa con la cabeza, pues sí, es artesanal, ¿no? Es decir, creo que muchas veces esa artesanalidad se pierde porque al asociarnos con determinada tecnología se cuenta más con esa tecnología que no con el propio ordenador biológico, ¿no? Entonces, cuando trabajas desde ese ordenador biológico, algún registro prospectivo es fundamental, ¿no? Es decir, si tú proyectar es generar nuevas preguntas, es reflexionar desde la incertidumbre como compañero de viaje, desde las preguntas, y por lo tanto necesitas un espejo donde ese pensamiento que reflexiona pueda registrarse, pueda dialogar con algo, ¿no? En este sentido llegamos al dibujo que dices, o al registro gráfico, ¿no? Que sale por la mano, no sale por una interfaz que es un ordenador, ¿no? Entonces ese dibujo que sale por la mano no es un dibujo representativo, es un dibujo prospectivo. No es un dibujo que quieres verlo, a ver si está bien, si está mal, sino es pensamiento dibujado, no tienes tiempo. Por lo tanto, es un elemento de diálogo. Y en ese sentido, sí, si eso es utilizar el dibujo, trabajo así, ¿no? Trabajo con un pensamiento que sale por la mano, que no estás pensando en la forma final del dibujo nada, sino que es lo que sale y con eso puedes dialogar y avanzar en el proceso de duda, que es un proceso de proyecto, ¿no? ¿Se trata quizás como de una síntesis o en la lectura de un...? Bueno, puedes estar pensando y dibujando a la vez. Ya. Es decir, es el cantautor, ¿no? Que puede tocar la guitarra y cantar a la vez, y que es antes la guitarra o el canto, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Y es más, muchas veces se produce más ese dibujo en conversación con otra persona que le estás explicando algo para transmitirle, o en el estudio, o para ver qué piensa y tal, y vas contando y dibujando a la vez. No, porque tal, y sale la palabra, sale el dibujo. Por lo tanto, no hay tiempo de representar. Es prospección pura, ¿no?
Y en ese sentido pues te acompaña siempre, ya no sabes la cantidad que puedes hacer porque es casi tantas palabras hay, tantos dibujos, ¿no? Casi. De los 3 equipos que hemos invitado esta semana, todos tienen una vinculación fuerte con la docencia y la investigación, y en tu caso quizás sea la experiencia más significativa por el trabajo de transformación que has venido desarrollando en la escuela de Reus. Y me gustaría preguntarte en relación a en qué ha consistido desde tu incorporación al equipo docente en 2005 de este modelo educativo. Bueno, es un modelo que se hace en el tiempo, sí que puedo decir al menos el que desde mi persona y con gran parte del equipo se propone, no viene únicamente de mí, sino que viene un poco de lo que yo he recibido también en mi formación, ¿no? Y yo me formé en la primera escuela del Vallès, e incluso en el edificio anterior al de Sant Cugat, ¿no? En los terrenos entre Sabadell y Terrassa, y después seguí como docente desde el 92, cuando acabé en la escuela recién inaugurada de Sant Cugat, hasta el 2005, que fui a Reus, ¿no? Entonces el proyecto de Reus, a mí me llega la propuesta de ser el jefe de estudios y de alguna manera empezar a pensar esa escuela desde Pere Riera. Pere Riera fue la persona que en los 70s fue una persona importante en la escuela del Vallès y en su trayectoria docente fue el que impulsó el primer curso de proyectos cero en toda España, ¿no? No había proyectos en primero y fue la persona que con un equipo generó esto en la escuela Vallès a partir de los años finales de los 70, ¿no? Entonces, claro, yo recibí eso en el año 83-84 y de alguna vez una docencia que entiende que en la formación del proyectista el verdadero portador de conocimiento en la universidad es el estudiante, no el catedrático, ¿no? Por lo tanto, a proyectar se aprende, no se puede enseñar, no puede haber un maestro que enseñe a proyectar, sino que de alguna manera es la experiencia del propio proyectista que ya desde el momento que nace experimenta el habitar, que a partir de ahí busca las constantes para trabajar ese acto proyectual, ¿no? A la vez se va formando en otras asignaturas o en otro tipo de conocimiento que es paralelo en el mundo de la arquitectura, pero no se puede proyectar con teorías, ¿no? Y en ese sentido, una cierta referencia, que no referentes de lo que ha pasado es interesante, pero también la capacidad de observación es importante en ese proyectista, ¿no? Y eso es lo que yo, siguiendo con mi evolución natural, propuse en Reus, ¿no? Y a partir de ahí lo primero que se plantea no es tanto una escuela de arquitectura, sino una escuela que plantea el sentido de la arquitectura, que es habitar, ¿no? Por lo tanto, formamos proyectistas del habitar, formamos personas que su especialidad es, igual que el médico es la salud, el arquitecto es el habitar. Por lo tanto, el sustantivo arquitectura, el objeto, la pieza, desaparece en cuanto aparece la condición de lugar, las condiciones de ese lugar vinculadas al habitar, el proyecto reconoce esas condiciones y con la acción de proyecto las activa, y en ese sentido se entiende la arquitectura como un elemento de mediación, ¿no? Entre las personas y el lugar que habitan. Por lo tanto, la armonización de todos esos movimientos es el proyectar, ¿no? Y eso es lo que intentamos a diferentes escalas trasladar desde la Escuela de Reus, donde paradójicamente las asignaturas de proyectos y urbanismo clásicas se fusionan en una sola y se diluyen los límites entre escalas, ¿no? Incluso también entre urbanismo y territorio, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Sí, o sea, has tocado varios temas que luego volveré, pero es cierto que has hablado de la Escuela de Arquitectura del Vallès, que a diferencia de la de Barcelona, que pertenece a la misma universidad, tienen un modelo sustancialmente diferente. Quizás hay una cuestión de escala, ¿no? De poder trabajar con no sé si con un menor número de estudiantes y que se permita hacer programas más versátiles, pero parece que en los últimos años, por la calidad de los equipos que han salido de la Escuela del Vallès, el modelo está funcionando muy bien. Sí, bueno, la Escuela del Vallès, la segunda Escuela del Vallès, ya cuando se implementa en Sant Cugat, sigue un poco la tradición de la primera, pero yo creo que a diferencia de la Barcelona, en la primera etapa del Vallès, que sería Sabadell-Terrassa respecto a Barcelona, quizá hay más una formación de un proyectista que piensa más en la experiencia de la arquitectura, en la experiencia del habitar,
mientras que en la de Barcelona quizá es más la cultura de la pieza arquitectónica, ¿no? Sea una escala de edificios, sea más un interior, ese interiorismo pues, tan bueno de los años 80, la Barcelona de diseño, o después en arquitectura piezas pues, que miraban el movimiento moderno, se hace una reinterpretación de ese movimiento moderno, etc., pero mucho desde la disciplina, ¿no? Yo creo que ya en la primera escuela del Vallès, desde la experiencia del habitar, se cuestiona otras cosas ajenas a la endogamia de la disciplina, ¿no? Y entonces tiene la capacidad de ser más transversal, de empezar a mirar a otras escalas y otros lugares, ¿no? Y la segunda escuela del Vallès da el siguiente paso, ¿no? Que es hablar de recursos, ¿no? Y todo eso como se hace desde la realidad, desde los recursos con los que la especie humana dispone. Y es el segundo gran salto que da la escuela del Vallès. Yo me recuerdo, pues, año 2003, 2004, conjuntamente con Coque Claret y Dani Calatayud, montamos un taller de proyectos 4, desde proyectos, que en urbanismo venía también Enric Vall y tal, pero con Coque se propone un top 4 que parecía como un poco extraño en ese momento, y hablaba de recursos, hablaba de una sostenibilidad real, ¿no? Cuando aún ni la palabra prácticamente existía, ¿no? Y ahí seguimos, ¿no? La Escuela del Vallès está ahí, sigue, ha evolucionado muy bien, yo creo que es de las mejores escuelas de arquitectura de España en estos momentos, y desde la de Reus con más juventud, pues también con diversidad de personas, equipos y profesores y profesoras, pues intentamos cada uno a su manera pues seguir un poco esa mirada, ¿no? En alguna ocasión has comentado que, bueno, en relación a esto que acabas de mencionar, que la arquitectura nace desde dentro para ser vivida desde dentro y en consecuencia es noción y pensamiento. Emoción y pensamiento, perdón. Esa idea de arquitectura casi versus habitar, ¿no? Y es significativo que en tu trabajo revisitas los proyectos y quizás testeas cómo se comportan con el paso del tiempo y cómo se apropia la gente de esos espacios, ¿no? Bueno, algunos sí, bueno, en el caso de Salou. De Salou, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde sigues visitando, sigues fotografiando y cómo tanto y tomando la naturaleza... datos, ¿no? Y el habitante sobre todo, ¿no? Sí. Se da la casualidad que está a 15 minutos de la escuela y como voy ahí 2 veces a la semana a la escuela, pues cada medio año, cada año, pues los 2 primeros años fue más intenso, porque como cerrar el ejercicio, a ver cómo había sido ocupado un proyecto que había sido pensado desde una unidad que lo que quería es que a partir de esas condiciones pudiera ser interpretable por cualquier persona o grupo humano, ¿no? Y se lo podían hacer suyo, ¿no? Es decir, yo creo que desde la arquitectura lo que se propone es unas constantes del habitar y cada nuevo habitante, cada sujeto se lo tiene que hacer suyo sin impedimento, ¿no? Y tiene que interpretarlo a su manera, por lo tanto, el tiempo, se entiende que el paso del tiempo es constructor, ¿no? Y es constructor por el habitante, es constructor por el clima, es constructor por el paso del tiempo y la materia viva, que también construye habitabilidad, ¿no? Y entonces ahí entraríamos en materiales, incluso la materia vegetal, ¿no? Pero sí, ese revisitar es simplemente seguir observando, ¿no? Y bueno, aprender datos de algo que nunca estará acabado, ¿no? Nunca se cierra un proyecto. Sí, quizás eso significa, creo, que estamos en un nuevo paradigma también de la arquitectura, donde nos hemos distanciado del objeto y hemos intentado realmente resolver, que es resolver las necesidades de las personas, ¿no? Y poder ofrecer un servicio que desde el principio era el principio de la arquitectura, ¿no? O sea, dar un servicio a la gente y recuperar esa historia, ¿no? Ya no tanto como la arquitectura más objetual. Sí. O sea, siempre, a ver, desde la cultura agrícola siempre ha sido así y además de una forma inconsciente, ¿no? Es decir, o sea, hay necesidad y desde la necesidad, con los recursos que tienes, resuelves el habitar, no hay más. Esa es la mejor arquitectura. Con la revolución industrial y con la generación de un exceso de recursos y evidentemente una mala gestión del excedente, ¿no? Pero llegamos a hacer movimientos que llevan a la especie humana a
contraponerse o de alguna manera separarse de la naturaleza, ¿no? O sea, con la cultura agrícola somos naturaleza, somos parte del proceso, incluso en el cerrar ciclo desde el váter seco, ¿no? que entramos en ese proceso, entendemos el paso del tiempo, entendemos el reciclaje de las cosas, entendemos las 4 estaciones, o sea, estamos dentro de un proceso armónico, y con la revolución industrial pues de alguna manera nos expulsamos de ahí, ¿no? Y llegamos a construir madrigueras de cristal, ¿no? Y claro, pues en cualquier clima del planeta, incluso en clima desértico o en clima mediterráneo, pues pieles a 4 vientos de cristal que necesitan de un clima artificial que la revolución industrial permite construirlo, ¿no? Que es el clima artificial dependiente del petróleo, etcétera, aire acondicionado. Y ahí estamos, ¿no? Es decir, yendo en contra del movimiento del hábitat natural. Sí. Y en ese sentido, pues nos alejamos un poco, ¿no? de lo que era esa función primera del habitar, ¿no? Es curioso porque antes has mencionado una mejor gestión o una optimización de los recursos disponibles, que debe ser ya algo inherente al trabajo de nuestra disciplina. Y en tu caso, además, entra una componente que es el trabajo en el patrimonio histórico, donde creo, desde mi parecer, que has desarrollado obras con gran éxito, que han sido a la par muy respetuosas y con un grado también de asumir ciertos riesgos, ¿no? El desentrañar esas capas de la historia y darle apoyándote en todo ese pasado, pero aportando una nueva capa nueva, dando más vida, es como seduce mucho, entiendo, en tu despacho. Bueno, seduce y aprendes, ¿no? Es decir, yo sí que creo que toda esta reflexión que he hecho antes viene en parte por eso, ¿no? Es decir, estrictamente en patrimonio, mi primer ejercicio que entro en contacto es del año 2002, ¿no? Con los hornos romanos, y después han ido sucediendo diferentes situaciones. Pero eso de ver como esas capas en el tiempo, entender que el habitar, tu intervención es la continuación de un momento más y que los otros participan igual de eso, es lo que te permite reflexionar en esa idea de mediación, ¿no? Con lo cual, al final, esa mediación con el lugar, ¿no? Al final entiendes que la propia condición del lugar es el mayor patrimonio, ¿vale? Y de ahí llegarías que ese patrimonio histórico, construido por humanos, y por eso se le llama patrimonio, te das cuenta que al final no construido por humanos es más patrimonio, ¿no? Incluso ahí cierro el ciclo del 2008-2009 al 2018 con el Museo del Clima, ¿no? Es decir, toda esa reflexión sobre el clima, la propuesta de Lleida de entender la experiencia del clima como el propio museo, y 10 años después poderles demostrar a los que impulsaron ese museo que en el 8, aún en plena burbuja, justo en ese momento hay la crisis de Lehman Brothers en septiembre del 8, pero el museo está planteado en los códigos anteriores, antiguos, del tercer Cosmocaixa de España, ¿no? Con la temática clima, ¿no? Y una pieza en sí misma de 3.000 metros cuadrados, 6 millones de euros, un edificio que tendría que estar todo el año entre 19 y 25 grados en Lleida, como todo el primer mundo quería, y que lo que se dice es, bueno, no puede ser que un museo del clima esté regulado por un clima artificial. Por lo tanto, la experiencia del clima continental en Lleida es el Museo del Clima, la experiencia del clima en cualquier lugar del planeta es el Museo del Clima, el planeta Tierra es el Museo del Clima. Por lo tanto, esa interpretación de la condición del lugar es el máximo patrimonio que tenemos en el hábitat, y el clima es el actor principal como patrimonio. Cuando hablas de lugar, uno a veces tiende a enfocar en el entorno inmediato, ¿no? Y en tu caso siempre hablas de ampliar el foco, ¿no? A nivel planetario, ¿no? Bueno, por descontado, porque al final yo creo que lo que comúnmente llamamos arquitectura, realmente donde establece esas continuidades y esas armonías es en las zonas intermedias, en los espacios intermedios entre escalas, programas, etc. Y en esa transición de escalas llegamos a la geografía. Por lo tanto, el clima de esta ciudad, su condición de lugar, con un muro detrás que priva de que la lluvia llegue aquí, se quede en la habitación de atrás, ¿no? Y es determinante, ¿no? Para el habitar.
cómo utilizas la materia vegetal en relación a eso, si es perenne, si es caduca, pues es fundamental también, ¿no? Por lo tanto, al final trasciende el habitar el sentido de la arquitectura a la propia arquitectura. Es una trampa pensar en arquitectura, porque piensas en cerrado y hay que pensar en abierto. Un proceso proyecto tiene que ser siempre abierto, y si de alguna manera limitas, te vas cerrando, y al final, bueno, esa mirada oculocentrista desde la propia disciplina hace que esa abstracción necesaria para proyectar no vuelva a la realidad y no sea habitable muchas veces. Por lo tanto, deja de ser arquitectura si no es habitable. No sé si, quizás me equivoque, pero tu tesis va un poco enfocada a esas arquitecturas más vernaculares, ¿no? Sí, bueno, y no es tanto arquitecturas vernaculares, sino es un territorio de 10.000 hectáreas. Por lo tanto, hablamos de topografía. Sí. Y hablamos de cómo la construcción del plano horizontal, que es quizá de las primeras construcciones arquitectónicas, es fundamental para gestionar el agua de lluvia en un momento en que un Pirineo que llega al mar ha quedado deforestado a lo largo del siglo VIII al siglo XIII, ¿no? Y ese rehacer esa topografía construyendo una topografía nueva, hoy hablaremos de eso, sí, es lo que construye un nuevo hábitat a partir de la gestión del agua y rebrotar todo un territorio en forma de viñedos, en ese caso, ¿no? Sí, sí. Pues, ¿qué es la construcción arquitectura ahí? Las barracas, el objeto, los refugios para poder estar ahí 6 días a la semana construyendo muros, los excedentes de material que acopian como túmulos del Neolítico dispersos por el territorio, que es una gestión de la energía orgánica para desempedrar el suelo, limpiarlo para poder cultivar y acumular en montañas de piedra, pero a una distancia acorde con la escala de la energía orgánica del cuerpo humano. Son esos objetos, más las barracas, más algunas masías, ¿no?, que se hacen después en el 14, 15, 16. Arquitectura, y no lo son las traviesas y las feixas, que allí se llaman, que es los planos horizontales, ¿no?, donde se cultiva. Para mí, la construcción del territorio es la verdadera arquitectura de esas 10.000 hectáreas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, al final se diluye la idea de la construcción como cobijo humano, ¿no? Sí. Es decir, y si tienes en cuenta la condición climática, a veces es más interesante habitar en 50 metros cuadrados de refugio, de gestión del frío y del calor, pero asociándote a 200 exteriores inmediatos con una buena gestión de ese entorno, porque el clima te lo permite, ¿no? A no tener 200 metros cuadrados, hoy hablaremos de esto también en un ejercicio, ¿no? Tener 200, 300 metros cuadrados de casa, por 3 de altura, 900 metros cúbicos de aire, que después el trabajo es climatizarlo, ¿no? Y además pensado para vivir cerrado, ¿no? Sí. Sí. Toni, de cara a ir cerrando esta pequeña conversación, el edificio de este Colegio de Arquitectos cumple 50 años y de alguna manera, aunque muchos de nosotros no hemos podido vivir toda su historia, pero sí una parte de ella, nos invita a hacer una reflexión, pues revisando documentación de cómo han sido estas últimas décadas, ¿no? Y también nos ayuda a pensar, a reflexionar de cómo queremos que esto, cuáles son las directrices o los grandes temas en los que cabe la pena, ¿no?, sobre los que vale la pena reflexionar. Desde tu actividad profesional, ¿cuáles son las vías o las líneas de investigación de cara al futuro en las que estás trabajando? Bueno, desde la actividad profesional, pero también creo que siempre intentas pensar, como también tienes una actividad docente, y desde la actividad profesional, planteando siempre que lo que haces es para ayudar, o sea, de alguna manera para servir a la sociedad, a la especie humana en una cosa que es a la que te dedicas, que es tratar el habitar, pero también hay esa faceta docente que estás formando a personas que cada uno a su manera, pero les tienes que transmitir un poco esas inquietudes. Yo personalmente creo que hay dos elementos fundamentales y genéricos a cualquier proyecto del siglo XXI en cuanto a una especie humana biológica,
habite en un planeta biológico, en un universo determinado, ¿eh? Pues en otro momento podemos hablar del juguete que vendrá estas Navidades con el metaverso, ¿no? Que bueno, tiene sus historias, ¿no? También. Pero en ese mundo concreto creo que hay dos temas fundamentales, que es la regeneración de la cota cero, sea tierra o sea agua, y en este sentido es, si estamos en ciudad, pues desaparición de la isla de calor, volver a recuperar la porosidad del suelo, esa interacción y la gestión del agua y los recursos, y si hablamos de territorio, por descontado la regeneración del suelo, que se ha ido desertificando, pues a partir, si es agrícola, con técnicas de agricultura regenerativa, si es forestal, con quemas intencionadas de determinados bosques que han desequilibrado un ecosistema, y de eso los biólogos saben más que nosotros, etcétera. Es decir, la regeneración de la cota cero y, por descontado, la regeneración también de la cota cero agua, océanos, etcétera, ¿no? Eso es fundamental para rehabilitar este lugar y volver a reincorporar, a reintroducirnos en los movimientos que teníamos y que hemos perdido, ¿no? Y la segunda condición, y quizá mucho más importante, es el cambio de hábitos de la especie. Entonces, con la forma de habitar que propones, esos cambios de hábitos, que tienen que ser progresivos, porque hemos de pensar que ahora estamos viviendo como si, no sé, una analogía sería, nos estamos tomando una botella de 1 litro de whisky al día, y de repente de aquí 5, 10, 15 años te lo quitan de golpe, ¿no? Por sucesivos colapsos que irán sucediendo, ¿no? Porque es una sociedad muy frágil la que hemos construido. Entonces, poco a poco hay que ir sacando 100 centilitros cada X tiempo, para que cuando llegue ese colapso, pues el impacto no sea tan fuerte, ¿no? Y haya las mínimas pérdidas y haya las mínimas crisis emocionales y de todo tipo en el grupo humano que viva en ese momento, ¿no? Creo que estaremos ahí. Y eso lo creo firmemente. Por lo tanto, regeneración de cota cero y cambio de hábitos. A lo mejor no suena muy arquitectónico, pero ahí estamos. Bueno, sin duda son dos de los grandes temas, dos de los grandes retos de muchas disciplinas. De todas, que tienen que trabajar en equipo, evidentemente. Efectivamente. Pues Toni, llegamos hasta aquí. Agradecerte enormemente este ratito que nos has prestado, y bueno, ahora vamos a continuar escuchándote en la presentación de tu obra reciente. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga.